Hola, ¿qué tal? Esto es Intervención, tu espacio en la cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y el día de hoy me encuentro muy contenta de que nos acompañen en esta nueva emisión que viene llena de contenidos y cápsulas muy interesantes para ustedes. El día de hoy tendremos un poco de artes visuales, fotografía, danza y muchísimo más. Así que los invito a que no se despeguen porque ya comenzamos. Ya ha llegado el momento de tomar nuestros lápices y papel porque en esta primera cápsula del programa el maestro Josué Abisaí Martínez, Homie, nos va a explicar cómo realizar un dibujo de traslado. Vamos a verlo. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y pues les voy a enseñar un pequeño ejercicio muy básico en el dibujo, que es hacer un dibujo y pasarlo a escala. Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer es escoger o seleccionar un dibujo, ya sea de un libro, una revista, bajado de internet, de donde ustedes quieran, y es un dibujo en el cual vamos a cuadricularlo. Entonces, vamos a empezar seleccionando un lapicero, en el cual de preferencia sea un tono que distinga las líneas al momento de trazar el dibujo que queremos hacer, más grande o más pequeño. Entonces lo primero que tengo que hacer o tienen que hacer ustedes es primero saber cuánto mide la imagen que tienen para tener referencias. Por ejemplo, esta imagen tiene 11 centímetros y aquí vamos a anotar sus 11 centímetros de base, y de altura tiene aproximadamente casi 9 centímetros. Tiene 8 centímetros con 7 milímetros, pero yo siempre lo que hago, como por experiencia, es redondearlo a 9. ¿Esto por qué? Porque al momento en que voy a dividir o multiplicar por 2, para ampliar la imagen es más fácil tener números completos o cerrados en este caso. Entonces, ya que hemos dividido nuestra imagen de la base por altura a la mitad, por ejemplo que aquí son 11 5.5, de 9 4.5, lo que procede es hacer las líneas y las divisiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cuadricular nuestra imagen para el momento de hacer el traslado tener guías y puntos de referencia. En este caso nuestra imagen está dividida en 4 cuadros. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago otra imagen más grande, por ejemplo de 9 por 11 centímetros, y la quiero ampliar al doble, todo lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 2, que la altura saldrá de 9 por 2, 18 centímetros, sería como lo doble, por 22 centímetros de lo ancho, que eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces lo que se va a realizar es sacar la mitad de cada cuadro. Real mide 11 por 9 centímetros. Podemos convertirla a lo doble, digamos, que quedaría por 18 por 22 centímetros. Ya al concluir el trazo de nuestro dibujo a escala, pues ya cada quien va a decidir cómo trabajarlo, cómo concluirlo, ya sea con acuarelas, en este caso yo estoy utilizando Sharpies, colores o en óleo. Bueno, como acaban de ver, pues ya el trabajo está terminado. Fue muy rápido este ejercicio, pero pues
Lo importante es que ya vemos la imagen de referencia y sobre todo que cada quien proponga algo de su esencia, su estilo. En este caso, pues lo mío que siempre abordo los tatuajes o el cholismo, pues ya se le puse aquí a esta pintura, bueno, a este dibujo, que la retomé de esta pintura del artista de Rodolfo Nieto. Entonces espero que les haya gustado este ejercicio y que les sirva en un futuro. Y ya saben que cómo pueden hacer este dibujo o cualquier dibujo a diferentes tamaños de escalas, ya sea para otro papel, cartulina o incluso para la pared. Espero que les haya gustado. Y continuamos avanzando aquí en Intervención y ha llegado el momento de presentar a Gabriela Olvera, quien es encargada del área de servicios educativos en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del IPBA. El día de hoy, Gaby nos trae un interesante video donde nos explica la relación entre la imagen y las palabras. Vamos a verla. Buenos días, mi nombre es Gabriela Olvera Zavala. Soy la encargada del área de servicios educativos del Instituto Potosino de Bellas Artes. En esta ocasión les vengo a hablar de imagen y palabra. Bienvenidos. Les voy a leer una pequeña historia. Cuenta un mito griego que el origen de la pintura se gestó con la historia de una pareja que se amaba. Los amantes pasaron toda la noche juntos. No querían separarse. Ella, inconsolable, mientras lo abrazaba, miró cómo las sombras de sus cuerpos se reflejaban en la pared. Las producía una vela. Se aproximó a la chimenea que permanecía encendida. Tomó un carbón y comenzó a trazar en la pared el contorno de la sombra que proyectaba el cuerpo de su amado. Al amanecer, él tenía que partir. Se despidieron. Ella miró tristemente cómo la figura de su amante se alejaba. Al regresar a la habitación, encontró consuelo en la sombra dibujada que capturó la esencia de su amado y que conservó, cuidó y admiró hasta el último día de su vida, porque estaba segura que algo de él permanecía en ese contorno. Y entonces, la sombra se convirtió en imagen y se requirieron palabras para nombrarlas. Las artes plásticas y la literatura siempre se han entendido. Cuando vemos un cuadro, pensamos en poesía, y al leer, las palabras se convierten en imágenes. Hay una conexión tremenda entre palabra e imagen. No todos somos poetas, ni todos somos creadores de imágenes poéticas. Pero cuando leemos, experimentamos en la literatura la belleza de la palabra. El conjunto de letras, las palabras e ideas produce un texto que al ser leído produce imágenes. Cuando leemos, imaginamos un universo con posibilidades infinitas. Las palabras constituyen y evocan imágenes que asociamos con recuerdos, proyectos, historias, no solo nuestras, sino de otros. Cuando hablamos de imágenes y palabras, estamos sin duda evocando al mundo, al arte y a la cultura. Muchas gracias. La composición es un elemento muy importante en todas las artes visuales. El día de hoy, el maestro Eduardo Díaz nos explica cómo funciona este principio en la fotografía. Vamos a ver su video. Hola, ¿cómo están? Espero sigan muy bien. Soy Aush Díaz, profesor de fotografía en Bellas Artes, y vamos a darle continuidad a algunas pláticas que vamos a tener sobre arte, y hoy hablaremos específicamente sobre la composición. La composición dentro de cualquier disciplina artística es imprescindible, ya que esta, como creadores, nos ayuda a la colocación y distribución de todos los elementos que existen dentro de una obra artística, así como también nos permite, como espectadores, a entender la relación que existe entre dichos elementos para generar una idea única de la pieza observada. Esto quiere decir que todo lo que observamos dentro de una obra de arte tiene una intención. El autor elige cuidadosamente los elementos
que vamos a observar nosotros en una representación. Estos elementos pueden ser cualquier cosa, pueden ser líneas, texturas, objetos, personajes, paisajes, etc. Todo esto para enfatizar una idea en concreto. Dentro de la composición fotográfica existen diferentes leyes para así acomodar todo lo que capturamos con nuestras cámaras fotográficas. Muchas veces el componer una fotografía se da de una manera nata o por experiencia o aprendizaje. Cuando sabemos componer, existe una gran diferencia a la hora de tomar nuestras fotografías. El saber ordenar lo que observamos es de suma importancia. Muchas gracias, espero estén bien y nos vemos pronto. Y bueno, amigos, amigas, ha llegado el momento de ir a un pequeño corte. No sin antes recordarles que estamos disponibles en todas las redes sociales. Pueden buscarnos a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify y también en nuestra página de internet www.institutopotosinoDeBellasArtes.com. No se muevan, ya regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Intervención y ha llegado el momento de presentar nuestra sección Arte Impreso. El día de hoy, Alaide Peña nos comparte una interesante reseña y revisión del libro Conjuros y Ebriedades, Cantos de Mujeres Maya. Vamos a verlo. En el vientre de mi madre aprendí los conjuros. Ahí, en el vientre de la madre, ahí los oí. Con estas palabras, inicia Conjuros y Ebriedades, Cantos de Mujeres Mayas, un libro artesanal realizado en el Taller Leñateros de Chiapas, la única editorial maya que existe en México. Elena Poniatowska señala en la presentación que este es también el primer libro escrito, ilustrado y confeccionado por el pueblo maya en más de 500 años. El proyecto fue coordinado por Ámbar Past, Jalik Guzmán Bacbolom y Petra Hernández, y en la creación del libro participaron más de 150 personas. Las conjuradoras son mujeres que se dedican a guardar la memoria ancestral del pueblo maya. Los conjuros son las palabras que transmiten ese conocimiento y que se aprenden de una mujer a otra, de generación en generación. Además de la trascendencia social e histórica que tiene esta compilación de saberes del pueblo maya, el libro representa un esfuerzo de trabajo colectivo y comunitario, construido mediante técnicas artesanales que recuperan el espíritu popular de la gráfica. El maestro Inocencio Noyola nos acompaña en esta edición con la tercera cápsula de su serie titulada Pandemias. En esta ocasión hablando acerca del virus COVID-19. Vamos a verlo. Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con nuestras pláticas sobre epidemias, endemias y pandemias y vamos a hablar precisamente de la pandemia que hoy nos toca vivir. La pandemia del COVID-19 conocida como coronavirus. Quiero señalar dos puntos. Primero una parte, digamos, internacional y después una parte nacional. Yo creo que la primera parte, que es internacional, no hay que olvidarnos que es una pandemia. Y una pandemia, como su nombre lo dice, significa todos. Pan es todos. Es una enfermedad que afecta a todo el mundo. En el siglo XX ha habido varias pandemias. Hemos tenido, por ejemplo, la de la influenza del 2009 y otras epidemias en el siglo XX y demás. Ya habíamos comentado la que tuvimos en 1918-1920, conocida como la gripe española, como la gripe. Esto es importante porque en el siglo XX lo que hemos visto ha sido un cambio, un constante cambio, un crecimiento, una evolución de la ciencia médica. Y esto nos ha ayudado a ir distinguiendo una serie de epidemias o de pandemias también
y el origen de ellas. Entonces sabemos que hay virus, hay bacterias, hay una serie de bichitos que hay con los que convivimos que nos afectan. Y en ese segundo punto hay que señalar otra cosa. Somos humanos y somos una especie animal más. Nuestro contacto con los demás animales, pues, y a veces el abuso con el contacto de esos animales, pues hace que nos pongamos en contacto con virus con los cuales no tenemos defensas. Hay muchos animales que tienen virus. Los patos tienen virus, los murciélagos tienen virus, en fin. Y en el momento en que uno tiene contacto con estos virus y que llegan al cuerpo humano vía o un puente, digamos, por otro animal, pues nos puede afectar, como es el caso del coronavirus. La otra es que una pandemia sabemos cuándo inicia. Todos sabemos que inició en China, inició este año. Algunos países piensan que a lo mejor en diciembre y demás. Pero no sabemos cuándo termina. ¿Y eso por qué no sabemos cuándo termina? En primer lugar, porque en 1918, por ejemplo, no había Organización Mundial de la Salud, no había Naciones Unidas, no había todas otras instituciones que se dedican ahora a organizar a los diferentes países del mundo. Ahora hay una Organización Mundial de la Salud que es la que va a decir en un momento dado cuándo termina la pandemia. Y las pandemias pueden durar varios ciclos, varias oleadas. La otra es que este siglo XXI tenemos medios de comunicación como es el Internet. Y también hay una diversidad de respuesta de las naciones. Hemos visto en las noticias la respuesta de Estados Unidos y de Brasil, por ejemplo, las respuestas de China, las respuestas de Europa y demás. El otro asunto en el terreno nacional es que a nivel nacional, a nivel local, es una pandemia que se politizó. Y esto crea una serie de problemas que nosotros no habíamos tomado en cuenta. Cuando hemos trabajado pandemias en el siglo XIX, no conocemos la politización que se le puede dar a la pandemia. Pero también es una importancia estar viviendo en la pandemia, estar dentro del proceso, porque nos puede dar ideas de cómo trabajar pandemias para otros periodos, para otros siglos. Y algo que también es importante es la respuesta social a la pandemia. Estamos viviéndola día con día, las diferentes respuestas sociales que pueda tener, desde la gente que hizo cubrebocas hasta la gente que dice que no es cierto. Y a otra cosa que está relacionada, yo creo, con el arte, es ver qué se puede hacer con la pandemia y el arte. Y en ese sentido yo quiero señalar la importancia de la caricatura. Yo creo que es una oportunidad para la gente que le guste la caricatura, pues hacer una colección de caricaturas sobre la pandemia, que es una forma, un testigo que se va a quedar aquí también con nosotros. Muchas gracias. Y antes de terminar esta edición de Intervención, vamos a presentarles nuestra sección Invitado en Casa. El día de hoy homenajeando a uno de los pilares de la Escuela de Danza del Instituto Potosino de Bellas Artes. Estamos hablando de la maestra Lila López. Vamos a verla. Este 10 de octubre, la muy querida maestra Lila López cumple su aniversario luctuoso número 16. Y hoy su figura no solo es memoria, sino danza viva a través del Festival Internacional de Danza que lleva su nombre. Lila López, la bailarina reconocida, la artista creativa y la apasionada maestra, promovió la danza en San Luis Potosí desde el Instituto Potosino de Bellas Artes, casi con un espíritu evangelizador hasta conseguir que esta expresión artística cubriera la capital potosina con jóvenes adeptos para después representar al Estado a nivel nacional e internacional. Lila López nació el 8 de julio de 1933 en la Ciudad de México, pero no fue sino en San Luis Potosí, acompañada siempre de su amiga la maestra Carmen Alvarado, donde consolidó su carrera como bailarina, maestra, coreógrafa y promotora cultural. En la década de los 70, Lila López ya era reconocida por su labor como maestra de danza contemporánea, primero en el Instituto Nacional de Bellas Artes y más tarde en academias nacionales de renombre. Y es que su formación y disciplina, marcada por el temple de artistas como Magda Montoya,
Javier Francis o Alvin Nicolais la llevaron a ofrecer su pasión como un tributo por la tierra que la había adoptado. Y en prenda de ello, su obra coreográfica infantil o para adultos estuvo marcada por el terruño sanluisino, Rebozos de 1961, Huapango y Aranzazú de 1964, Modelaje del Rebozo de 1979, Cactus de 1984 o Los Guachichiles de 1989. En su legado, reponer las danzas, sus danzas de repertorio que dejó. Estamos tratando de volver a remontar danzas de ella que no se han remontado en años. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar ese legado para las nuevas generaciones, tanto del grupo del ballet provincial como del ballet infantil, que también hay mucha obra de la maestra Lila en esta área infantil. Lograr, es un objetivo tanto de aquí de la maestra Carmen y mío, poder salvar lo más la obra de la maestra lo más que se pueda. La maestra Lila López, como siempre se le recuerda con cariño, logró constituir uno de los acontecimientos dancísticos más relevantes cuya proyección ha logrado traspasar las fronteras de nuestro país, el Festival Internacional de Danza Contemporánea, fundado en 1981, que al igual que el Ballet Provincial de San Luis, fundado y dirigido desde 1963 hasta su muerte en el 2001, no solo llevan su nombre, sino que además han logrado mantenerse como sendas instituciones que de manera constante renuevan la expresión de la danza. Bueno, pues su ausencia se siente, casi podría decirlo, como el primer día. Eso es verdaderamente muy difícil de superar a pesar del tiempo. Lo único que le queda a uno, que está cerca de su obra y de su trabajo y de su persona, aunque personalmente ya no esté, pues es el legado que nos ha dejado, la responsabilidad que hemos adquirido para poder seguir conservando sus ideas, su trabajo y esa inquietud por la danza que tuvo toda su vida y que nosotros, desde luego que tratamos de hacerlo, nunca con la idea de superarla, que sería maravilloso, pero que no tenemos ese don ni esa forma que tenía ella de trabajar. Lo que ella nos ha dejado es incalculable, es emotivo, es maravilloso y es algo que nosotros tampoco podemos valorizar al grado de lo que ella nos dejó. En 1992, Lila López fue homenajeada con motivo de su trayectoria en el Palacio de Bellas Artes, donde recibió el Premio Nacional de Danza José Limón, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Gobierno de Sonora. Hoy podemos asegurar que su memoria sigue viva no solo en el Instituto Potosino de Bellas Artes, sino también más allá de nuestro estado potosino. Y bueno, amigos, amigas, con esto damos por concluida esta edición de Intervención, tu espacio en la cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado durante este episodio y les recuerdo que consulten y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos disponibles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify y también en nuestra página web, donde diariamente encontrarán los contenidos pertenecientes a la nueva revista digital del IPBA. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.